Bueno, continuando con nuestro libro de Voltaire, estamos viendo opúsculos y cuentos. Estamos ahorita con el cuento de Así va el mundo. Vamos a ver ya la segunda parte. Vamos a ver lo que es el capítulo 6. Después de comer, se fue a uno de los templos más espléndidos de la ciudad. Se sentó en medio de una muchedumbre de mujeres y hombres que habían ido ahí a pasar el rato. En una máquina elevada apareció un mago, que habló mucho tiempo del vicio y la virtud. Aquel mago dividió en varias partes lo que no tenía ninguna necesidad de ser dividido. Probó metódicamente todo lo que estaba claro y enseñó todo lo que ya se sabía. Se apasionó fríamente y terminó sudando a mares y sin resuello. Entonces toda la gente se despertó y creyó haber asistido a una clase. Babuk dijo: «He ahí un hombre que ha hecho cuanto ha podido para aburrir a 200 o 300 conciudadanos suyos, mas su intención era buena y no hay motivos en ello para destruir Persépolis». Al salir de aquella asamblea, lo llevaron a ver una fiesta pública que se daba todos los días del año. Era en una especie de basílica, al fondo de la cual se veía un palacio. Las más bellas ciudadanas de Persépolis y los más importantes sátrapas, colocados ordenadamente, formaban un espectáculo tan bello que al principio Babuk creyó que se trataba de la fiesta. 2 o 3 personas que parecían reyes y reinas aparecieron al punto en el vestíbulo de aquel palacio. Su lenguaje era muy distinto del lenguaje del pueblo. Era mesurado, armonioso y sublime. Nadie dormía. Todos escuchaban en un profundo silencio que solo interrumpían los testimonios de la sensibilidad y la admiración pública. El deber de los reyes, el amor a la virtud y los peligros de las pasiones se expresaban con rasgos tan vivos y tan conmovedores que Babuk se echó a llorar. No tuvo alguna de que aquellos héroes y aquellas heroínas, aquellos reyes y aquellas reinas a los que acaba de oír, eran los predicadores del imperio, y decidió incluso convencer a Ituriel para que se llegara a escucharlos, seguro de que semejante espectáculo había de reconciliarlo para siempre con la ciudad. Cuando esa fiesta hubo terminado, quiso ver a la principal reina que había declamado en aquel bello palacio una moral tan noble y tan pura. Se hizo presentar a su majestad. Lo llevaron por una escalinata al segundo piso, a un aposento mal amueblado, donde encontró una mujer mal vestida que le dijo con aire noble y patético: «Este oficio no me da para vivir. Uno de los príncipes que habéis visto me ha hecho un hijo. Pronto daré a luz. No tengo dinero y sin dinero no se da luz». Babuk le dio 100 dáricos de oro diciendo: «Si no hubiera cosas
peores en la ciudad, mal haría Ituriel en enfadarse tanto. De ahí fue a pasar la velada a casa de unos mercaderes de magnificencias inútiles. Lo llevó un hombre inteligente con el que había trabado conocimiento. Compró las cosas que halló de su gusto y se las vendieron amablemente por mucho más de lo que valían. De vuelta a casa, su amigo le hizo ver que lo habían engañado. Babuk anotó en sus tablillas el nombre del mercader para que el día del castigo de la ciudad Ituriel pudiese señalarlo. Cuando estaba escribiendo, llamaron a su puerta. Era el mercader en persona que venía a devolverle la bolsa, olvidada por Babuk encima de su mostrador. ¿Cómo es posible, exclamó Babuk, que seas tan fiel y generoso después de haber tenido la desvergüenza de venderme las baratijas 4 veces más caras de lo que valen? No hay comerciante algo conocido en la ciudad, le respondió el mercader, que no hubiera venido a devolveros vuestra bolsa, pero os han engañado al deciros que os habéis vendido lo que habéis comprado en mi tienda a un precio 4 veces mayor de lo que vale. Os lo he vendido a un precio 10 veces mayor, y esto es tan verdad que si dentro de un mes queréis revenderlas, no obtendréis siquiera esa 10ª parte. Pero no hay nada más justo. Es la fantasía de los hombres la que pone precio a esas cosas frívolas. En esa fantasía, esa fantasía la que permite vivir a 100 obreros a los que doy trabajo. Es ella la que me consigue una hermosa casa, un coche cómodo, caballos, y es ella la que anima la industria, la que mantiene el buen gusto, la circulación y la abundancia. Vendo a las naciones vecinas las mismas bagatelas a precio mucho más caro que a vos, y de esta forma soy útil al imperio. Después de meditar un rato, Babuk tachó al mercader de sus tablillas. Capítulo 8. Sin saber ya que debía pensar de Persépolis, Babuk decidió visitar a los magos y a los eruditos, porque unos estudian la sabiduría y los otros la religión, y se jactó de que éstos obtendrían gracias por el resto del pueblo. A la mañana siguiente se trasladó a un colegio de magos. El archimandrita le confesó que tenía 100,000 escudos de renta por haber hecho votos de pobreza, y que ejercía un poder muy amplio en virtud de su voto de humildad, tras lo cual dejó a Babuk en manos de un lego que le hizo los honores. Mientras aquel lego le mostraba las magnificencias de aquella casa de penitencia, se difundió el rumor de que había ido para reformar todas aquellas casas, al punto recién memoriales de cada una de ellas, y en sustancia todos aquellos memoriales decían lo mismo: conservadnos a nosotros y destruir a todos los demás, de dar crédito a sus apologías, todas aquellas sociedades eran necesarias, de prestar oídos a sus acusaciones recíprocas, todos
merecían ser aniquiladas. Se admiraba Babuk de no encontrar ninguna que, para dar ejemplo al universo, no quisiera dominarlo. En eso se presentó un hombrecillo que era un semimago y que le dijo: veo que la gran obra va a realizarse porque Cerduz ha vuelto a la tierra. Las niñas profetizan aplicándose tenazas al rojo vivo por delante y haciéndose dar latigazos por detrás. Esto Voltaire hace alusión a los convulsionarios janesistas de Saint-Médard que en 1732 empezaron a aplicarse cilicios, vergajos y demás disciplinas sin sufrir. Con el gran lama de la línea siguiente, enfrentado a los jesuitas, se alude al Papa. Bueno, entonces, por eso solicitamos nuestra protección contra el gran lama. ¿Cómo? Dijo Babuk. Contra ese pontífice, rey que vive en el Tíbet, contra ese mismo. Le habéis declarado la guerra y reclutáis ejércitos contra él. No, pero dice que el hombre es libre y nosotros no lo creemos. Escribimos contra él unos libritos que él no lee. Apenas ha oído hablar de nosotros, pero nos ha hecho condenar del mismo modo que un amo ordena matar las orugas de los árboles de sus huertos. Babuk quedó pasmado ante la locura de aquellos hombres que hacían profesión de sabiduría, ante las intrigas de quienes habían renunciado al mundo, ante la ambición y la codicia orgullosa de quienes enseñaban la humanidad y el desinterés, llegando a la conclusión de que Ituriel tenía buenas razones para destruir toda aquella ralea. Capítulo 8. Una vez retirado a su casa, envió en busca de los libros nuevos para templar su pena e invitó a cenar a varios eruditos para entretenerse. Vinieron 2 veces más de los que había invitado, como avispas atraídas por la miel. Aquellos parásitos se afanaban en comer y en hablar, elogiaban a 2 clases de personas, a los muertos y a sí mismos, nunca a sus contemporáneos, salvo al dueño de la casa. Si alguno decía una frase ingeniosa, los demás bajaban los ojos y se mordían el labio de rabia por no haberla dicho ellos. Tenían menos disimulo que los magos, porque los objetos de su ambición no eran tan grandes. Cada uno de ellos pretendía un puesto de criado y una reputación de hombre de calidad. Se decían a la cara cosas insultantes que tomaban por rasgos de ingenio. Tenían algún conocimiento de la misión de Babuk. Uno de ellos le rogó en voz baja exterminar a un autor que hacía 5 años no le había dedicado suficientes elogios. Otro pidió la perdición de un ciudadano que nunca se había reído con sus comedias. Un tercero solicitó la extinción de la academia porque nunca había conseguido ser admitido en ella. Acabada la cena, cada cual se fue solo por su lado, porque en toda aquella tropa no había 2 personas que pudieran soportarse ni hablarse siquiera, salvo en casa de los ricos
que los sentaban a su mesa. Babuc consideró que no sería muy grande la pérdida cuando toda aquella chusma pereciera ante la destrucción general. Capítulo 9. Tras librarse de ellos, se puso a leer algunos libros nuevos. Reconoció en sus páginas el ingenio de sus invitados. Vio con indignación, sobre todo, aquellas gacetillas de la maledicencia, aquellos archivos del mal gusto dictados por la envidia, la bajeza y el hambre, aquellas cobardes sátiras donde se respetaba al buitre y se desplazaba a la paloma, aquellas novelas faltas de imaginación donde se ven tantos retratos de mujeres que el autor no conoce. Arrojó al fuego todos aquellos escritos detestables y salió por la tarde para ir de paseo. Le presentaron a un viejo literato que no había ido a engrosar el número de sus parásitos. Aquel literato rehuía siempre las muchedumbres, conocía a los hombres, hacía uso de ese conocimiento y se comunicaba con discreción. Babuc le habló dolorido de cuanto había leído y visto. Habéis leído cosas muy despreciables, le dijo el sabio literato, pero en todo tiempo y en todo país y en todo género, lo malo abunda y lo bueno escasea. Habéis recibido en vuestra casa a la hez de la pedantería, porque en todas las profesiones lo más indigno de mostrarse es siempre lo que se presenta con mayor impudor. Los verdaderos sabios viven entre sí, retirados y tranquilos. Todavía hay entre nosotros hombres y libros dignos de vuestra atención. Mientras así hablaba, se les unió otro literato. Sus palabras fueron tan agradables e instructivas, se elevaban tanto por encima de los prejuicios y eran tan conformes con la virtud que Babuc confesó no haber oído nunca nada parecido. He aquí unos hombres, se decía en voz baja, a quienes el ángel Ituriel no se atreverá a tocar, en caso contrario sería muy despiadado. Reconciliado con los literatos, no por ello seguía menos enojado con el resto de la nación. Sois extranjero, le dijo el hombre juicioso que le hablaba. Los abusos se presentan a vuestros ojos en tropel, y el bien que está escondido y que en ocasiones deriva de esos abusos mismos se os escapa. Entonces supo que entre los literatos había algunos que no eran envidiosos y que entre los magos mismos los había llenos de virtud. En última instancia comprendió que esos grandes colectivos que parecían preparar con sus enfrentamientos su ruina común eran en el fondo instituciones saludables, que cada sociedad de magos suponía un freno para sus rivales, que si estos émulos diferían en algunas opiniones, todos enseñaban la misma moral, que instruían al pueblo y vivían sometidos a las leyes como preceptores que vigilan al hijo de la casa, mientras el amo los vigila a ellos. Trató a varios y encontró almas celestiales. Supo incluso que entre los locos que pretendían declarar la guerra al gran lama había habido grandísimos hombres. Sospechó,
Por último, que bien podría ocurrir con las costumbres de Persépolis, como con los edificios. Unos le habían parecido dignos de lástima y otros lo habían embelesado de admiración. Capítulo 10. Le dijo a su literato: sé de sobra que esos magos a los que tan peligrosos había creído son en realidad muy útiles, sobre todo cuando un gobierno prudente les impide volverse demasiado necesarios, pero al menos me concederéis que vuestros jóvenes magistrados que compran un cargo de juez, en cuanto han aprendido a montar a caballo, deben ostentar en los tribunales la más ridícula de las impertinencias y la más perversa de las iniquidades. Más valdría sin duda conceder esas plazas de forma gratuita a esos viejos jurisconsultos que han pasado toda su vida sopesando los pros y los contras. El literato le contestó: ¿habéis visto nuestro ejército antes de llegar a Persépolis? Y sabéis que nuestros jóvenes oficiales se baten muy bien, aunque hayan comprado sus cargos. Tal vez veáis que nuestros jóvenes magistrados no juzgan mal, aunque hayan pagado para juzgar. Al día siguiente lo llevó al Tribunal Supremo, donde debía pronunciar una importante sentencia. Todo el mundo conocía la causa. Todos aquellos viejos abogados que hablaban de ella se mostraban vacilantes en sus opiniones, alegaban 100 leyes, aunque ninguna podía aplicársele al fondo de la cuestión. Miraban el asunto por 100 lados, aunque ninguno venía al caso. Los jueces resolvieron mucho más deprisa que los abogados. Su juicio fue casi unánime. Juzgaron bien porque seguían las luces de la razón, mientras que los otros habían opinado mal porque solo habían consultado sus libros. Babuk llegó a la conclusión de que a menudo había cosas buenísimas en los abusos. Ese mismo día vio que las riquezas de los financieros, que tanto lo habían sublevado, podían producir un efecto excelente, porque teniendo el rey necesidad de dinero, en una hora lo encontró gracias a ellos, cosa que no habría conseguido en 6 meses por las vías ordinarias. Comprendió que aquellos gruesos nubarrones henchidos del rocío de la tierra le devolvían en forma de lluvia cuanto de él recibían. Además, los hijos de aquellos advenedizos, mejor educados a menudo que los de las familias más antiguas, valían a veces mucho más, porque nada impide ser buen juez, valiente guerrero o hábil estadista, cuando se ha tenido un buen previsor por padre. Capítulo 11. Sin darse cuenta, Babuk perdonaba la avidez del financiero, que en el fondo no es más ávido que el resto de los hombres, y que es necesario. Disculpaba la locura de arruinarse por juzgar
y por luchar, locura que produce grandes magistrados y héroes. Perdonaba la envidia de los literatos, entre los que había hombres que esclarecían al mundo. Se reconciliaba con los magos ambiciosos e intrigantes, entre los que había más dotados de grandes virtudes que de pequeños vicios, pero le quedaban no pocas quejas, sobre todo contra las salmerías de las damas, a la desolación que debía ser su secuela, lo llenaba de inquietud y espanto. Como pretendía examinar todas las condiciones humanas, se hizo guiar al despacho de un ministro, pero de camino seguía temiendo que alguna mujer fuera asesinada en su presencia por el marido. Una vez llegado al despacho del hombre de Estado, permaneció 2 horas en la antecámara sin ser anunciado, y 2 horas más después de haber sido. Durante ese tiempo se juraba que recomendaría a los cuidados del ángel Ituriel tanto al ministro como a sus insolentes ujieres. La antecámara estaba llena de damas de todas condiciones, de magos de todos los colores, de jueces, comerciantes, oficiales y pedantes. Todos se quejaban del ministro. El avaro y el usurero decían: es evidente que ese hombre expolia las provincias. El caprichoso le reprochaba ser extravagante. El sensual decía: solo piensa en sus placeres. El intrigante se jactaba de que ya lo veía perdido por las intrigas de una cábala. Las mujeres esperaban que pronto les nombrasen a un ministro más joven. Babuk oía sus palabras y no pudo dejar de decir: qué hombre tan feliz. Tiene a todos sus enemigos en la antecámara y aplasta con su poder a cuantos lo envidian. Ve a sus pies a cuantos lo detestan. Al fin entró, vio a un viejecito encorvado bajo el peso de los años y de los problemas, pero todavía vivaz y lleno de inteligencia. Babuk le agradó, y a Babuk el ministro le pareció hombre amable. La conversación se volvió interesante. El ministro le confesó que era un hombre muy desgraciado, que pasaba por rico cuando era pobre, que le creían todopoderoso cuando siempre le llevaban la contraria, que había hecho favores solo a ingratos y que durante un trabajo continuado de 40 años apenas había tenido un momento de consuelo. Babuk quedó conmovido y pensó que si aquel hombre había cometido yerros y si el ángel Ituriel quería castigarlo, no era menester exterminarlo, bastaba con dejarle seguir en su puesto. Capítulo 12. Mientras estaba hablando con el ministro, entra bruscamente la hermosa dama en cuya casa había cenado Babuk. En sus ojos y sobre su frente se veían los síntomas del dolor y la rabia. La mujer estalló en reproches contra el hombre de Estado. Lloró, se quejó amargamente de que habían negado a su marido una carga a la que su cuna le permitía aspirar y que sus servicios y heridas merecían. Se expresó con tanta energía, pues tanta gracia en sus quejas, destruyó las objeciones con tanta habilidad e hizo valer con tanta elocuencia sus razones, que no salió del aposento
sin haber obtenido la fortuna de su esposo. Babuk le dio la mano. «¿Es posible, señora?», le dice, «que os hayáis tomado tanto trabajo para un hombre al que no amáis y del que tanto tenéis que temer?» «Un hombre al que no amo», exclamó ella, «sabed que mi marido es el mejor amigo que tengo en el mundo, que no hay nada que yo no sacrificaría por él, salvo mi amante, y que él haría cualquier cosa por mí, salvo dejar a su querida. Quiero presentársela. Es una mujer encantadora, muy inteligente y con el mejor carácter del mundo. Esta noche cenamos juntas con mi marido y mi pequeño mago. ¿Por qué no venís a compartir nuestra alegría?» La dama llevó a Babuk a su casa. El marido, que por fin había llegado, sumido en el dolor, volvió a ver a su mujer con transportes de alegría y gratitud. Abrazaba uno tras otro a su mujer, a su amante, al pequeño mago y a Babuk. La unión, la alegría, el ingenio y los donaires fueron el alma de aquella cena. «Habéis de saber», le dijo la hermosa dama, en cuya casa cenaba, «que aquellas a quienes a veces se tacha de mujeres deshonestas, casi siempre tienen el mérito de un hombre muy honesto, y para que os convenzáis, venid mañana a comer conmigo a casa de la hermosa Teone». El nombre que da a esa mujer, el del matemático y astrónomo griego Teón, de finales del siglo V, señala a la aludida Madame de Châtelet, la bella Emilie, aficionada a las ciencias y a la astronomía. Algunas viejas vestales la critican, pero ella hace más el bien que todas las demás juntas. No cometería la menor injusticia por el más grande de los intereses. Únicamente da a su amante consejos generosos y solo se preocupa de su gloria, y él se ruborizaría ante ella si dejara escapar una ocasión de hacer el bien, porque nada anima mejor las acciones virtuosas que tener por testigo y juez de la conducta propia una amada cuya estima no quisiera merecer. No, una estima se quiere merecer. No faltó Babuk a la cita. Vio una casa en la que reinaban todos los placeres, y sobre ellos reinaba Teone, que sabía hablar a cada uno su lenguaje. Su ingenio natural dejaba explayarse al de los demás. Agradaba casi sin quererlo. Era tan amable como benefactora y muy hermosa, aumentando así el valor de todas sus bellas cualidades. Por más escita y por más mensajero de un genio que Babú fuese, se dio cuenta de que si se quedaba más tiempo en Persépolis, Teone le haría olvidar de Ituriel. Iba tomando cariño a la ciudad, cuyos habitantes eran corteses, amables y bienhechores, aunque ligeros, maledicientes y vanidosos. Temía que Persépolis fuese condenada. Temía incluso el informe que debía escribir. Y la forma en que se las arregló para hacer ese informe fue la siguiente. Encargó al mejor fundidor de la ciudad una pequeña estatua hecha
de todos los metales, las tierras y las piedras más preciosas y más viles, se las llevó a Ituriel. Romperéis esta hermosa estatuilla, le dijo, porque no toda es de oro y diamantes. Ituriel comprendió la alusión y decidió no intentar siquiera corregir a Persépolis y dejar que el mundo siguiera tal como va, porque si no todo está bien, todo es pasable. Esto es el texto de 1751, estaba aquí en las últimas líneas añadidas. Voltaire escribió, toma sus distancias respecto al texto bíblico y opone dos tipos de cuentos y de mentalidades, absurdo y primitivo de un lado, moderno e ilustrado del otro. Así pues, se dejó que Persépolis subsistiera, y a Balbuc no se le ocurrió quejarse. Al contrario, que Jonás, que se enfadó porque Nínive no fue destruida. Y es que cuando uno ha pasado 3 días dentro de una ballena, no está de tan buen humor como cuando ha estado en la ópera y en el teatro y ha cenado en buena compañía. Bueno, aquí concluimos nuestro cuento y aquí aparte concluimos lo que es la temporada 1 de los, digamos, de los opúsculos y cuentos de Voltaire, de los cuales iniciamos sobre la carta sobre los inconvenientes, ¿verdad?, inherentes a la literatura, y luego seguimos con el mundano, que son opúsculos. Seguimos con la historia del doctor Acaquia, que es también muy interesante. Y luego proseguimos con pensamientos sobre la administración pública. Reflexiones para los tontos sobre la literatura a imprimir, del horrible peligro de la lectura, los antiguos y los modernos, o la toilette de Madame de Pompadour, que fue de una italiana y una francesa, diálogo del incrédulo y del creyente, todo está en el temporada número 1, mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, y luego seguimos con los caracoles del reverendo padre L. Escarbotier, y empezamos con los cuentos. El primer cuento que vimos fue el cuento de Micromegas, y luego vimos el segundo cuento, que Así va el mundo, que terminamos de leer, y aquí terminamos con la temporada 1. En la temporada 2 vamos a continuar con los cuentos de lo que es el Sadik o el destino, un cuento muy emblemático, digamos, de Voltaire, pero esto lo veremos nosotros en la segunda temporada. Por lo pronto, hoy terminamos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.